Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Un saludo desde Aguascalientes. Espero que se encuentren muy bien. Y bueno, vamos a continuar con los videos acerca de los temas de geometría. Este de hecho será el último video acerca de estos temas. Ya a partir del siguiente vamos a meternos con otra rama de las matemáticas. Por lo pronto, como habíamos dicho en el video anterior, en este video vamos a calcular el volumen de cuerpos irregulares, pero también para no dejarlo pendiente, vamos a calcular el volumen de la esfera. Esto va a ser a partir del cilindro y el cono, entonces vamos a repasar esas tres figuras y a partir de ahí vamos a calcular el volumen de la esfera y por último el volumen de cuerpos irregulares. Entonces pues vamos al video. Pues bien, empecemos entonces con el volumen del cilindro y del cono. Un cilindro, como sabemos, es un prisma, ¿no? Como habíamos dicho, ¿por qué un prisma? Porque tiene dos bases y porque si cortáramos en planos, todos los planos serían iguales. Este prisma, la característica que tiene es que sus bases son redondas. Y el cono vendría siendo la pirámide que sale del prisma, porque tiene la misma base que el prisma, pero termina en punta. Entonces, como ya habíamos visto en el video pasado, simple y sencillamente el volumen lo habíamos calculado del prisma como área de la base por altura, área de la base por la altura, y el área del cono sería área de la base por la altura entre 3. ¿Sí? Entonces, con esto no hay mayor problema y simple y sencillamente vamos a ponerlo en unos términos, digamos en otros términos, sabiendo que es un círculo y que el área del círculo es pi por radio al cuadrado. Entonces el área de la base será pi por radio al cuadrado por su altura y en el caso de la pirámide entre 3. ¿Sí? Entonces lo único que estamos haciendo es cambiar esto que es genérico para todos los prismas y ponerlo específicamente para el cilindro, pi por radio al cuadrado por altura, y para el cono entre 3. ¿Sí? Hasta aquí no hay mayor problema. Vamos entonces al volumen de la esfera. Decíamos entonces que la esfera es un cuerpo geométrico que prácticamente no tiene lados, ¿no? Y que todos los puntos que están en la superficie de la esfera están a la misma distancia del centro de la misma. Esto es parecido a lo que estábamos viendo con el círculo, ¿no? El círculo era que todos los puntos de su circunferencia están a la misma distancia del centro. Entonces es exactamente lo mismo, solo que en 3 dimensiones. Todos los puntos de la superficie de la esfera deben estar a la misma distancia del centro. Y esto nos hace que nosotros a la hora de cortar, como habíamos dicho que cada cuerpo geométrico es un conjunto de planos, a la hora de cortar este cuerpo geométrico en planos, lo que vamos a tener son círculos. Esos círculos obviamente van a estar de esta manera. Voy a tener desde un punto, ¿no? Que sería digamos que el final de la esfera, y voy a tener círculos que se van haciendo cada vez más grandes hasta que tenga un círculo máximo que es el que estaría a la mitad de la esfera, y a partir de ahí regresaríamos a círculos más pequeños. ¿Sí? Obviamente esto puede ser tan grande o tan pequeño como nosotros lo decidamos, ¿no? Los planos son tan delgados o gruesos como nosotros los requiramos, pero esta sería la peculiaridad que tendríamos hacia cada vez círculos más grandes hasta que llega el que está al centro de la esfera, y a partir de ahí los que están se van haciendo más pequeños hasta llegar al otro extremo de la esfera. Esto quiere decir que si yo tengo una semiesfera, por ejemplo así, yo tengo una semiesfera, ¿sí? Entonces solamente tendría esta parte de los círculos, ¿no? Yo podría trabajar con eso. ¿Y qué es lo que habíamos dicho? Que de aquí a acá nosotros tenemos la misma distancia que de aquí a acá, de aquí a acá, de aquí a acá
así, en todos sus puntos y en todas direcciones, ¿no? Para acá, etcétera. Y entonces esas distancias nosotros le vamos a llamar, exactamente igual que en el círculo, le vamos a llamar radios. Por lo tanto, en esta semiesfera, la altura que tiene es de un radio. ¿Estamos de acuerdo? Ok, ¿por qué digo esto? Porque a partir de aquí voy a calcular el volumen de una esfera. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Es algo muy simple, muy fácil. Voy a poner aquí la semiesfera, como había dicho. Pongo mi semiesfera con su distancia de un radio. Y voy a poner un cono que se llama cono recto. ¿Por qué es cono recto? Porque va a tener, bueno, aquí, perdón, en la semiesfera este también sería un radio, ¿no? De forma que, digamos que aquí esta parte es sería un cuadrado. Aquí en el cono, este también sería un radio, o sea, quiere decir que este círculo y este son iguales, y que la distancia de aquí a acá también la voy a manejar como un radio, ¿sí? O sea, es la misma distancia de aquí que de acá. Y esto entonces querría decir, aquí formo un triángulo, ¿no? Este triángulo sería un triángulo rectángulo que tiene un radio de base y un radio de altura. ¿Ok? Hasta ahí vamos bien. Y voy a dibujar un cilindro. Voy a dibujar un cilindro que podemos decir, llamar un cilindro cuadrado. ¿Por qué un cilindro cuadrado? Porque también va a tener un radio y su altura también va a ser R. ¿Qué quiere decir esto? Que de aquí a acá nosotros vamos a tener un cuadrado, ¿sí? Que tiene igual R de base y R de altura. ¿Ok? Hasta aquí vamos bien. Todas nuestras figuras tienen R de altura y tienen R en su círculo máximo. Bien, con esto en el siguiente segmento vamos a deducir el volumen de la esfera. Lo primero que vamos a hacer es sacar un plano de cada una de las figuras que tenemos. Ese plano debe estar a la misma distancia de la base o de la tapa de nuestro cuerpo geométrico, o sea, de nuestros tres cuerpos geométricos. Entonces, por ejemplo, en este caso del cilindro, voy a empezar con el cilindro, porque es el más fácil y es el que ya habíamos visto. Voy a sacar este plano, ¿sí? Esta rebanada la voy a sacar, y entonces lo que vamos a decir es esto. De radio, como esto es un prisma, sabemos que todos los planos tendrían la misma forma y serían iguales. ¿Qué es lo que obtenemos? Obtenemos un círculo, ¿verdad? Obtenemos un círculo cuyo radio es R, ¿ok? Y de aquí a aquí obtenemos una distancia que le voy a poner D. Bien, entonces en el caso del cilindro es un círculo que tiene radio R. ¿Por qué? Porque todos los círculos que yo extraiga de este cilindro van a tener el mismo radio. Lo siguiente que hago es extraer un plano del cono. Ese plano va a estar a la misma distancia D a partir de la punta del cono. Y si nos damos cuenta, entonces aquí su radio es un radio más pequeño, ¿verdad? Más pequeño que el radio de la base. Entonces obtengo un círculo más pequeño. ¿Y cuánto tendría de radio? Vamos a ver. Si ustedes se dan cuenta, habíamos dicho que este círculo lleva un triángulo que tiene de base R y de altura R. Si ustedes se dan cuenta, solo estamos tomando una parte de ese triángulo, pero sabemos que estos triángulos se llaman triángulos semejantes, ¿no?
Si yo obtengo aquí D, entonces por lógica este también es D. Por lo tanto, este radio de este círculo sería D. ¿Ok? Entonces ya tenemos dos, tenemos el círculo del cilindro y el círculo del cono, y vamos a ver qué pasa con el círculo de la semiesfera. Ok, y entonces en la semiesfera hacemos lo mismo, vamos a extraer aquí un plano, ¿verdad? Y este plano, como ya dijimos, va a estar a la misma distancia de en este caso, la cubierta de la semiesfera. Y aquí vamos a observar algo. Este radio también es más pequeño que este de aquí, ¿no? Porque este círculo se va haciendo más chiquito. Obtenemos otro círculo entonces, y este que no conocemos le vamos a poner simple y sencillamente X. Vamos a ponerle X, pero aquí hay una peculiaridad. Si ustedes recuerdan, este sería D, porque es la distancia que hay de aquí a acá. Y si ustedes recuerdan, habíamos dicho que todos los puntos de la superficie están a la misma distancia del centro de la esfera. Por lo tanto, el punto de aquí a acá, este, es igual que esta R. Quiere decir que esa línea sería R. Y entonces, si se dan cuenta, ¿qué obtengo aquí? Voy a borrar este y voy a borrar este. Obtengo un triángulo cuyas medidas son X, D y R. ¿Ok? X, D y R. Esto es muy importante porque con base en este nosotros vamos a calcular el volumen de la esfera. ¿Sí? Por lo pronto ya sacamos nuestro tercer plano. Este tiene un radio de X. Entonces en el siguiente segmento, ahora sí, vamos a deducir la fórmula para sacar el volumen de la esfera a partir de lo que acabamos de encontrar. Bien, entonces lo que hemos rescatado son tres planos que los sacamos de la misma distancia de la tapa, digamos, de cada uno de los cuerpos, ¿no? De la semiesfera, del cono y del cilindro. Y también sacamos esta relación que la encontramos en la semiesfera. Entonces, si se dan cuenta, como dijimos, en este triángulo tenemos la X, la D y la R, que son los respectivos radios de cada uno de los planos. Vamos a recordar ahora el teorema de Pitágoras, que nos decía que, lo voy a poner más abajo, que el cuadrado de R es igual a la suma de los cuadrados de X y D. ¿Se acuerdan? La suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Y entonces, ¿para qué nos va a servir esto? Vamos a ver. Si el área de este círculo, como dijimos, es pi por el cuadrado de su radio, quiere decir que es pi por radio al cuadrado. El área de este sería pi por el cuadrado de su radio, o sea, pi por d al cuadrado. Y el cuadrado de este sería pi por x al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Esas serían las áreas de cada uno de los círculos. Ahora veamos esto. Este es lo mismo que este. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, este yo lo puedo escribir como pi por d al cuadrado más x al cuadrado. Y si hago la multiplicación de esta manera, yo obtendría, lo voy a poner acá arriba, yo obtendría pi por d al cuadrado más pi por x al cuadrado. Y esto sería igual a pi por r al cuadrado. Y entonces, ¿esto qué nos dice? Que el área de este más el área de este es igual al área de este. ¿Sí? Entonces, esto es lo que acabamos de encontrar.
el área de un plano de la esfera, de la semiesfera, perdón, más el área de un plano cualquiera del cono es igual al área de un plano del cilindro. Y esto es válido para cualquiera de los planos que encontremos en la esfera, en el cono y en el cilindro. Obviamente siempre y cuando estén a la misma distancia de las alturas, ¿no? O de su base, como habíamos dicho. Entonces, esto, en otras palabras, quiere decir, voy a borrar todo, y esto en otras palabras quiere decir, vamos a ponerlo así, el área de un plano de la esfera más el área de un plano del cono, vamos a ponerlo así, es igual al área de un plano del cilindro. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Área de un plano de la esfera igual a más área de un plano del cono igual a área de un plano del cilindro. Ahora bien, como nosotros tenemos la misma distancia en todos ellos, y como habíamos dicho que el volumen es la suma de todas esas áreas, entonces, por lógica, esto aplicaría también en los volúmenes. Por lo tanto, el volumen de la semiesfera, vamos a ponerle así, más el volumen del cono es igual al volumen del cilindro. Y esto es lo que nos va a ayudar a calcular la fórmula. ¿Sí? El área del volumen de la semiesfera, habíamos dicho, de la semiesfera, más el área del volumen más el volumen del cono, es igual al volumen del cilindro. Si hacemos un pequeño despeje, nos quedaría entonces que el volumen de la semiesfera es igual al volumen del cilindro menos el volumen del cono. ¿Ok? Hasta ahí lo tenemos claro. Y entonces simplemente, ahora sí, vamos a sustituir con las fórmulas que nosotros ya conocemos. El volumen de un cilindro, como habíamos dicho, era pi por radio al cubo, ¿sí? Menos el volumen del cono es pi por radio al cubo entre 3. ¿Sí? Y entonces solamente vamos a hacer esta resta de esta manera. Si se acuerdan, aquí es como si yo tuviera un 1, y entonces este 1 se convertiría en 3 tercios de pi por radio al cubo, menos, y aquí yo puedo sacar el 3 para acá y poner 1/3 de pi por radio al cubo. Y entonces 3 tercios menos 1/3 sería igual a 2 tercios de pi por radio al cubo. ¿Ok? Entonces, el volumen de la semiesfera es 2 tercios de pi por radio al cubo. Y si ese es el volumen de la semiesfera, entonces el volumen de una esfera completa sería así, ¿no? Volumen de una esfera completa sería 2 tercios de pi por radio al cubo más 2 tercios de pi por radio al cubo, ¿no? Porque sería la semiesfera de abajo y la semiesfera de arriba. Y entonces esto es igual a 4 tercios de pi por radio al cubo. Y llegamos a el volumen de la esfera. Entonces, después de todo esto, podemos deducir que el volumen de la esfera se calcula con esta fórmula. 4 tercios por pi por radio al cubo. ¿Sí? Cualquier esfera de cualquier radio que ustedes tengan, una esfera pequeña tendría un radio pequeño, una esfera más grande tendría un radio más grande y se calcula de la misma manera. 4 tercios por pi por radio al cubo. ¿Sí? Y nada más para
para que ustedes vean cómo se realiza siguiendo la jerarquía de las operaciones. Vamos a suponer que tenemos una esfera, vamos a ponerla así, cuyo radio es de 2 centímetros. ¿Ok? De 2 centímetros, y pues eso se calcularía así. Volumen es igual a 4 tercios de pi por 2 al cubo. Por jerarquía, recuerden, primero se hace este, entonces esto nos quedaría a 2 al cubo, que nos da 8, ¿no? Sería esto 4 por pi por 8 entre 3. Y esto sería 4 por 3.14 por 8 entre 3. Y bueno, ya resolviéndolo con números, ustedes pueden sacar el resultado. Sí, entonces, todo esto fue para que ustedes entendieran cómo es que se sacaba la fórmula de la esfera. Ya teniendo esta, ahora sí, ya entendiéndola, ya la podemos memorizar. Y entonces podemos aplicarla en diferentes situaciones. Espero que le hayan entendido. Vamos a hacer varios ejercicios con esta fórmula. Vayan integrándola a sus fórmulas, a todas las fórmulas que hemos visto de área, de volumen, de perímetro. Y por último, en el siguiente segmento vamos a ver cómo calcular el volumen de cuerpos que son totalmente irregulares. Ok, entonces nos vemos ya en el siguiente segmento para concluir este video. Fue el mismo Arquímedes, el matemático y físico griego, quien descubrió cómo calcular el volumen de una figura irregular. Él se basa en un principio de la física fundamental. Dice este principio que un cuerpo no puede ocupar el mismo espacio que otro cuerpo al mismo tiempo, ¿no? En resumidas cuentas, que dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio. Y esto es obvio. Si yo intento que dos cuerpos ocupen el mismo espacio, uno va a terminar desplazando al otro, ¿no? Para un lado o para el otro. No pueden ocupar el mismo espacio. Entonces, lo que entendió Arquímedes es que, por ejemplo, si nosotros sumergimos ese cuerpo irregular en algún líquido, si nosotros lo sumergimos por principios de la física, este volumen, este espacio que ocupa este cuerpo, va a terminar desplazando el líquido que está aquí. ¿Y hacia dónde lo va a desplazar? Pues obviamente hacia la única salida que tiene, que es hacia arriba, ¿no? Entonces, yo introduzco el cuerpo, el nivel del agua evidentemente va a subir porque se va a sumar el volumen del líquido con el volumen del cuerpo. Bien, y esto le da nos da una referencia y nos da una facilidad de calcularlo de una mejor manera, porque dependiendo de la forma que contenga este recipiente, es la forma que va a contener ese líquido que se está desplazando. Por ejemplo, si esto fuera un recipiente cilíndrico, si fuera un cilindro regular, que está aquí en este momento, y cuando lo sumergimos sube hacia acá, simplemente tendríamos que calcular el volumen de este volumen de agua, digamos, este espacio que llenó el agua cuando se desplazó. Por lo tanto, lo único que tendríamos que calcular sería, como bien lo habíamos mencionado, el área de la base por esta altura. Si tuviéramos un recipiente con forma de prisma, por ejemplo un prisma rectangular, y tuviéramos el agua aquí, así, ¿sí? Al momento de sumergirlo pasaría de este nivel
por ejemplo, a este nivel, entonces lo único que tendríamos que calcular sería exactamente lo mismo, ¿no? El área de la base, que en este caso sería simplemente base por altura, por la distancia que se elevó el agua, ¿sí? Entonces, de esta manera es una manera muy simple y sencilla de calcular el volumen de un cuerpo irregular, como de manera indirecta calculando el volumen del líquido desplazado, ¿sí? Entonces vamos a hacer el experimento para que ustedes vean cómo efectivamente cuando sumergimos este cuerpo irregular, el agua sube y obviamente nos va a subir pues dentro del recipiente que la contenga, ¿ok? Simple y sencillamente, les vuelvo a repetir, se calcularía entonces este prisma que queda aquí, ¿no? Este prisma que quedaría aquí, cuya altura sería el espacio de líquido desplazado. Bien, entonces esta es la manera correcta. Ahora, ustedes van a ver en algunos libros, en algunos ya problemas cotidianos, donde van a representar el volumen no en unidades cúbicas, como metros cúbicos o centímetros cúbicos, sino más bien en mililitros. Esta es una forma también de medir el volumen de los cuerpos irregulares. Ya no medimos el volumen del recipiente que lo contiene, sino simplemente, por ejemplo, si yo tuviera un recipiente cualquiera, por ejemplo, un recipiente de esta forma, que tuviera su graduación, ¿no? Y aquí nos dijera, por ejemplo, 5 mililitros, 10 mililitros, 20 mililitros, 40, etcétera, y tuviéramos aquí nuestra agua al momento de sumergir nuestro cuerpo irregular. Si el agua sube hasta acá, pues entonces de 10 a 40 podríamos decir que tiene un volumen de 30 mililitros. Entonces ya no lo calculamos en unidades cúbicas, sino en mililitros. Entonces el mililitro o el litro también se vuelve una medida válida para calcular el volumen, ¿ok? Entonces ya nada más en el siguiente segmento hacemos el experimento para que ustedes comprueben que efectivamente el agua sube. Para esto lo único que vamos a necesitar es un recipiente, de preferencia graduado, o sea que tenga la capacidad, que tenga las medidas de capacidad. Espero que se vea. Aquí tiene cuánta capacidad tiene. Necesitamos un poco de agua y necesitamos un objeto irregular. Yo lo voy a hacer con una roca, simple y sencillamente, ¿sí? Entonces voy a en el siguiente segmento para acomodar la cámara para que se pueda apreciar de una mejor manera cómo sube el volumen y saber entonces cuál es el volumen de esta roca. Bueno, y aquí tenemos nuestro recipiente que tiene 300 mililitros de agua, como se puede apreciar, y vamos a sumergir nuestro cuerpo. Intenté sumergir la roca, pero es demasiado ligera como para que dé una evidencia de cómo se desplaza el agua. Entonces lo que voy a usar es una lata que es un poco más pesada, que de hecho la lata nos decía que contenía 250 mililitros, que pesaba 250 mililitros. Entonces vamos a ver si es verdad. Entonces sumergimos la lata, ahí está totalmente sumergida, y justo el líquido que desplazó, ahí lo alcanzamos a ver, es un poco más de los 500 mililitros, de hecho serían 525 mililitros. ¿Sí? Ahí se alcanza a apreciar. Y entonces tendríamos que son 300 mililitros y llegó a 525, por lo tanto estamos hablando de 200
25 mililitros de volumen. Y entonces vamos a hacer una pequeña comprobación. Este cuerpo geométrico tiene la forma aproximada de un cilindro. Obviamente tiene algunas partes irregulares, por lo tanto lo que vamos a hacer es solo una aproximación. Este también tiene la forma de un cilindro, pero sí tiene una pequeña curvita de este lado, o sea, no es un cilindro como tal. Entonces también vamos a hacer una aproximación. Aquí hice un dibujo de lo que sucedió cuando introducimos nuestro cuerpo geométrico. El nivel del agua pasó de 300 mililitros, pasó a 525 mililitros, quiere decir que es un volumen de 225 mililitros, ¿ok? Y eso nos representa en distancia del 300 al 525 aproximadamente 3.8 centímetros, y el diámetro de este recipiente es aproximadamente de 8.6, por lo tanto su radio es de 4.3. Entonces, si nosotros calculamos el área de este segmento, tendríamos que sería el área de la base, que es pi por 4.3 al cuadrado, y eso multiplicado por la altura, que es de 3.8. ¿Ok? 3.8. Por otro lado, nuestra lata tiene un diámetro aproximado de 6.4 centímetros, lo cual equivale a un radio de 3.2 centímetros, y tiene una altura aproximada de 6.9 centímetros. Entonces, nuestra fórmula para calcular el volumen de la lata es pi por 3.2 al cuadrado y por la altura, que es 6.9. Recordemos que son medidas aproximadas, y entonces vamos a realizarlo en la calculadora. Así rápidamente decimos entonces 3.2 por 3.2 por 3.14, que es pi por 6.9, y nos da 221.86, más o menos 221.86. Y ahora calculamos la medida del líquido que se desplazó, que es de 4.3 por 4.3 por 3.14, que es pi por 3.8, y nos da 220.62. Entonces, si se dan cuenta, es muy aproximado el volumen ya en centímetros cúbicos que tenemos de uno a otro. Obviamente esta pequeña diferencia es por las irregularidades que presenta la lata, y también por las irregularidades que presenta el recipiente donde teníamos el líquido. Si nosotros logramos hacerlo con un recipiente más regular y con un cuerpo geométrico regular, podríamos encontrar una medida mucho más exacta. Pero este ejemplo nos funciona para ilustrar que efectivamente el volumen de este cuerpo es igual al volumen de líquido desplazado en el momento de sumergir el cuerpo en el líquido. En esta ocasión pues podemos comparar los dos volúmenes. Obviamente, si tuviéramos un cuerpo irregular, pues no podríamos comparar un volumen con el otro, y simple y sencillamente nos iríamos con el volumen calculado del líquido desplazado, ¿sí? Ya sea, como dije, expresado en mililitros, 225 mililitros, o en centímetros cúbicos, 220.62 centímetros cúbicos. Ojo, ¿no? Es muy parecida la equivalencia, 225, 220 o 221, casi 22. Sí, es muy parecida a la equivalencia que hay entre los mililitros y los centímetros cúbicos. Muy bien, entonces hasta aquí este video, y hasta aquí los temas de geometría. Sigan repasándolos, sigan practicándolos, y sobre todo aplicándolos en problemas de la vida cotidiana y en los experimentos de física que también ustedes puedan realizar, y en todos los proyectos que ustedes tengan que requieran
el cálculo de perímetros, de áreas, de volúmenes, etcétera. Por lo pronto, pues yo les saludo desde aquí, desde Aguascalientes, y nos veremos ya en el siguiente video con otra rama de las matemáticas. Muy bien, entonces que tengan una muy bonita tarde y nos vemos. Bye.